Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El actual conflicto palestino-israelí está siendo una de las escaladas más violentas y sangrientas que está dejando demasiados muertos, heridos y desplazados. No son pocos los que aseguran que estamos en el tramo final del conflicto palestino-israelí, en el que el Estado sionista de Israel se decida de una vez por todas desplazar completamente a la población palestina de los territorios palestinos y ocupar enteramente los antiguos territorios de la Palestina británica. Los constantes bombardeos de Israel, pedir a los palestinos que se vayan al sur, la invasión terrestre del ejército israelí, dejan entrever las intenciones que tiene el Estado de Israel de sacar a los palestinos de la Franja de Gaza, a la vez que en Cisjordania se ha recrudecido el hostigamiento de los colonos hacia los palestinos para mandarlos más allá del río Jordán. Todo esto puede significar que estamos ante una nueva Nakba. Y esta nueva Nakba era muy temida por los palestinos, porque supone el desplazamiento de miles de palestinos y que Israel complete su misión sionista de crear un Estado judío en toda Palestina. Así que os quiero hablar acerca de la nueva Nakba que quiere emprender el Estado sionista de Israel. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Creo que muchos de vosotros sabréis lo que fue la Nakba, pero otros no. Así que creo que es importante explicar brevemente lo que fue la Nakba. Entre 1947 y 1949, los palestinos tuvieron que soportar la Nakba, que en castellano vendría a ser como catástrofe o desastre, y provocó la destrucción de 500 pueblos y aldeas palestinas y el desplazamiento forzado de entre 750.000 y 1 millón de palestinos. Bien, nada más publicarse la resolución de la ONU acerca de la partición del mandato británico para Palestina, que sería la partición en dos estados, Palestina e Israel, pues comenzaron las hostilidades. Y las hostilidades, lógicamente, fueron entre la población nativa, que eran los palestinos, y los colonos. Bien, claro, el comienzo de las hostilidades se dio prácticamente al día siguiente de la resolución de la ONU que fijaba la partición del mandato británico para Palestina. Y es cierto que, por un lado, los palestinos rechazaron la partición, ya que era en su contra. Es decir, los colonos, antes de la partición, controlaban entre el 5,6 y el 6% de los territorios de la Palestina británica. Y después de la partición ya controlaban más del 50%. O sea, los palestinos eso no lo podían aceptar, porque siendo mayoría en la Palestina británica, vieron cómo la propia ONU daba más tierras a los sionistas. Y eso no lo podían aceptar. Pero es que, por otra parte, los propios sionistas tenían sus planes, sus intenciones. Porque el objetivo sionista es crear un Estado judío en la tierra prometida por Dios, es decir, en Sion, es decir, en Palestina. Y la partición para ellos simplemente era un paso estratégico. Aceptar la partición por parte de la mayoría de los líderes sionistas era simplemente una estrategia para poder conquistar de una vez y con el amparo de la comunidad internacional el Estado judío, proclamar el Estado de Israel. Y a partir de ahí empezarían a desplazar a los palestinos, a seguir con sus prácticas colonialistas, pero esta vez con un ejército profesionalizado y con el amparo de toda la comunidad internacional, prácticamente toda. Bien, de modo que los sionistas aceptaron la partición, pero los sionistas revisionistas, por ejemplo, no aceptaron la partición, porque ellos creían que
la conquista del Estado judío no iba a ser simplemente porque la ONU les diera unos trocitos de tierra. No, tenía que ser la conquista por parte de sus propias acciones. Por eso mismo los sionistas revisionistas no aceptaron la partición. Pero, repito, la mayoría de la dirección sionista sí aceptó la partición para al menos crear el Estado judío, y a partir de ahí, como bien fijó Ben Gurión, el primer ministro de Israel, empezar a abolir la partición y conquistar toda Palestina. Y esto se ve, por ejemplo, con el Plan Dalet, que el Plan Dalet ya fue ideado antes de la guerra árabe-israelí o antes incluso de la partición del mandato británico para Palestina. Acerca del Plan Dalet existe el debate si este plan era realmente de carácter defensivo o de carácter ofensivo. Bien, yo creo que lo correcto es decir que el Plan Dalet era de carácter defensivo y ofensivo, porque el Plan Dalet, por un lado, recogía que los israelíes debían defender, ante la reacción palestina, debían defender las fronteras delimitadas por la ONU. Pero es que luego también tenía un carácter ofensivo, y eso se realizó a partir de la primavera de 1948, cuando ya pasaron a la ofensiva. Y el carácter ofensivo de este Plan Dalet se ve cuando en ese plan se recoge que los israelíes debían hacerse con las aldeas y los pueblos más allá de sus fronteras en el que habitaban colonos judíos. Ellos lo decían para proteger a dichos colonos, pero es que la realidad era que ellos querían extender el propio Estado judío. Recordad todo el rato que el objetivo sionista es crear el Estado de Israel sobre todo el mandato británico para Palestina. Y poco a poco lo han ido consiguiendo. Bien, es más, incluso antes de la proclamación de Israel, bien, los sionistas y sobre todo las organizaciones paramilitares sionistas ya cometieron masacres como la de Deir Yassin, o incluso ya se hicieron con importantes ciudades como Tiberíades, Haifa, Staf, Beisán, Jaffa o Acre. Y antes de la proclamación de Israel, del Estado de Israel, ya expulsaron de sus territorios alrededor de 250.000 palestinos. Bien, eso fue una primera fase, que ellos decían que era de carácter defensivo, pero es que después de la proclamación de Israel, después de que ya intervinieran distintos países árabes de la Liga Árabe, el Estado de Israel, los sionistas pasaron a la ofensiva del Plan Dalet, es decir, a hacerse con distintos territorios más allá de las fronteras que les había adjudicado la propia ONU. Bien, y como resultado tanto de los primeros enfrentamientos como de la guerra árabe-israelí, fue la victoria israelí que Israel se expandiera por la gran mayoría de la antigua Palestina británica y controlará más del 70% de la antigua Palestina británica. Y ese control que empezó a ejercer Israel, ese control que empezaron a ejercer los sionistas, hizo que los palestinos se tuvieran que ir. Es que la mayoría no se fue voluntariamente, les obligaron. Fue un desplazamiento forzoso. ¿Por qué? Porque 500 pueblos y aldeas de los palestinos fueron destrozados. Y ya os digo, entre 750.000 a 1 millón de palestinos les obligaron a irse de esas tierras. De ahí la Nakba. Y es que no solamente eso, sino que a través de la ley de propiedades ausentes se hicieron con muchísimas tierras y los colonos empezaron a crear sus asentamientos. Sobre esas tierras que fueron vaciadas se construyeron alrededor de 350 asentamientos judíos. Y para quien no sepa lo que fue la ley de propiedades ausentes, yo os lo leo tal cual. Según la legislación, cualquier persona que resida en un país hostil o en el área de la tierra de Israel
que no esté bajo el control del Estado de Israel y que posea una propiedad en el Estado, es considerada un propietario ausente y su propiedad podría ser transferida al custodio de propiedades ausentes. El objetivo principal de la ley es autorizar que el Estado de Israel se haga con el control de los territorios de los ciudadanos árabes que huyeron de sus tierras voluntaria o forzada por las nuevas autoridades y fuerzas israelíes tras la creación de Israel en 1948. De modo que esta ley amparó que los colonos se hicieran con las distintas tierras que fueron vaciadas, ya fueran por las organizaciones paramilitares sionistas, estilo Irgun o el Lehi, o después por las fuerzas de defensa de Israel. Bien, y de esta manera los palestinos vieron cómo fueron expulsados y cómo tuvieron que irse de Palestina, y además Israel les negó el derecho de retorno, el derecho a retornar a sus tierras. Eso fue la Nakba. Bien, así que entendiendo lo que fue la Nakba, creo que estáis en disposición de entender por qué digo que el actual Estado de Israel está trabajando para generar una nueva Nakba. Bien, pues a principios de esta semana se filtraron unos documentos del Ministerio de Inteligencia de Israel y fueron publicados en el sitio de noticias Sicha Mekomit, bueno, no sé cómo se pronunciará esto en hebreo, pero se publicaron estos documentos, y en los documentos se puede ver que el Ministerio de Inteligencia de Israel valora distintos escenarios para dar una solución al conflicto. Bien, pero lo más importante es que en esos documentos se ve que una de las opciones que maneja el Estado de Israel es expulsar casi a 2.300.000 palestinos, o sea, el doble de la Nakba, y mandarlos al norte de la península del Sinaí, a Egipto, para crear allí primero distintas ciudades de tienda de campaña y posteriormente ciudades permanentes para que los palestinos no tengan que regresar a Israel, y de esta manera completar el objetivo sionista de establecer el Estado judío en las tierras supuestamente prometidas por Dios. Bien, en el documento, como bien os he dicho, se valoran distintas opciones, como por ejemplo puede ser crear un gobierno local palestino, pero el Ministerio de Inteligencia de Israel ya deja bastante claro que esta opción no es viable, porque eso no es ninguna solución, porque puede suponer una victoria anímica para los palestinos, puede suponer que no se cambie la opinión respecto a los palestinos, y además puede suponer que dentro de unos años el Estado de Israel tenga que hacer frente nuevamente al desafío de combatir a la resistencia palestina. De modo que se descarta esta opción. Y se apuesta completamente por desplazar a más de 2 millones de palestinos de sus tierras, es decir, de Cisjordania y de Gaza, pero concretamente la mayoría del plan se basa en Gaza, en los gazatíes. Bien, y yo os voy a leer el plan tal cual pone en los documentos, bien, punto por punto. Yo lo leo y os pongo en la pantalla para que podáis leerlo mientras que yo lo leo. 1. Exigir a los civiles palestinos que se marchen del norte de Gaza y se trasladen al sur. Despejado el norte, el ejército de Israel podrá focalizarse en combatir a la resistencia palestina. 2. En una primera fase, operaciones aéreas y focalización en el norte para permitir la maniobra terrestre hacia una zona ya evacuada y que no requiera combates en una zona saturada de población civil. 3. En la segunda fase, una maniobra terrestre para ocupar el territorio gradualmente desde el norte y a lo largo de la frontera hasta la ocupación de toda la franja y la limpieza de los búnkeres subterráneos de los combatientes de Hamás. Y 4. Es importante dejar utilizables los carriles de circulación del sur para permitir la evacuación de la población civil a Rafah. Estos serían los puntos a seguir por parte de Israel para vaciar Gaza de palestinos y trasladarlos al paso fronterizo de Rafah y de ahí al norte del Sinaí. Para el asentamiento masivo de palestinos en la península del Sinaí, los documentos explican
que Israel participara activamente en la evacuación de gazatíes. Primero, se crearán distintas ciudades de tienda de campaña para que se asienten en la zona. Y después se creará un corredor humanitario para que salgan todos los palestinos de Israel. Y cuando se refiere a todos, es a todos, incluidos los de Cisjordania. Con el tiempo, esas ciudades campaña, porque vivir en tiendas de campaña es inhumano, bien, pues supuestamente deberían convertirse en ciudades permanentes, para que de esta manera los palestinos no tengan que regresar a Israel y no se genere un nuevo problema. Bien, a su vez los documentos explican que se debería crear una zona estéril de varios kilómetros dentro de Egipto para evitar que los palestinos regresen. E Israel hará todo lo posible para que los palestinos no regresen a Israel. En los documentos también se fijan otros destinos para los palestinos, como puede ser la inmigración de palestinos a distintos países árabes o a algunos países del Mediterráneo y especifican dos países en concreto, Grecia y España. Bien, una vez que se filtraron los documentos, pues rápidamente distintos usuarios prosionistas en Israel y distintos miembros del gobierno de Israel dijeron que estos documentos filtrados no son un programa de acción literal del gobierno, sino que es una propuesta base para entablar algunas discusiones dentro del gobierno sobre qué hacer con los palestinos y que no es para nada vinculante para el poder ejecutivo. Pero es que el plan está ahí. El plan está ahí. Y además, sabiendo las intenciones originales sionistas, a mí no me sorprendería nada que Israel ejecutara este plan. Ejecutara todos los puntos que os he dicho y que además manden a más de 2 millones de palestinos al norte de la península del Sinaí. Y los dejen ahí en tiendas de campaña, dejándolos casi a su suerte, ¿no? Y es que además, si miramos el desarrollo de todo este conflicto, veremos que Israel está cumpliendo dichos puntos. Los está cumpliendo. De modo que los distintos influencers prosionistas y distintos miembros y políticos de Israel podrán decir lo que quieran, de que no es vinculante, de que simplemente es una propuesta base para empezar discusiones dentro del gobierno, y podrán decir lo que les dé la gana. Pero es que se está viendo que poco a poco están materializando dicho plan, están ejecutando dicho plan. Y eso supondría la ejecución de una nueva Nakba, de un nuevo desastre. Que además, tal y como están preparando todo el ambiente mediático y cómo los medios de comunicación hacen propaganda sionista, bien, la gente, pues le dará absolutamente igual que se cometa una verdadera limpieza étnica en Gaza, desplazando a más de 2 millones de palestinos, que repito, sería el doble de la Nakba de los años 40. El doble. Y además se dejarían ahí a los palestinos a su suerte en tiendas de campaña y luego en ciudades, que a saber qué tipo de ciudades en el norte de la península del Sinaí. Y es que no podemos mantenernos impasibles ante esto. Debemos de reaccionar. No podemos permitir una nueva Nakba. Los israelíes han amenazado constantemente y sobre todo los colonos han estado amenazando constantemente a los palestinos con una segunda Nakba. Y parece que ahora están decididos a llevarla a cabo. ¿Para qué? Para cumplir con su objetivo sionista de crear el Estado de Israel en toda Palestina, en todo el territorio palestino. Y es que no se quedarán ahí, porque el objetivo es crear el Gran Israel. Y ahí se ve las ambiciones expansionistas y chauvinistas, como no, sionistas, del Estado de Israel. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos decir, ay, pobres palestinos. No, hay que reaccionar contra esto. Hay que denunciar contra esto. No podemos vivir una segunda Nakba. No podemos permitir que la gente mire hacia otro lado ante semejante limpieza étnica. Porque yo ya me lo conozco. Décadas después se harán películas de distintos refugiados palestinos, que pobrecitos, que tuvieron que irse de Palestina porque jamás realizó una ofensiva contra Israel, y Israel acabó adueñándose, y luego viviendo los pobres palestinos en tiendas de campaña en el norte del Sinaí.
Y luego harán películas y luego la gente llorará. ¡Ay, pobrecitos! No, hay que reaccionar ahora. Hay que salir a las calles a protestar. Hay que acudir a las manifestaciones. Ahora mismo Palestina está siendo el centro del mundo. Porque la implicación de distintas potencias en el conflicto puede implicar una tercera guerra mundial. Y la gente tiene que ser consciente de esto. Y tenemos que denunciar una nueva Nakba. No puede haber una nueva Nakba. Y el Estado de Israel tendrá que pagar por todo lo que está haciendo. Porque me parece alucinante que la gente en redes sociales diga semejantes tonterías y se llegue al momento de, por la manipulación mediática, a justificar un genocidio en toda regla. Diciendo que hay que matar ya a todos los palestinos. Es una barbaridad la gente. ¿Hasta dónde les han comido la cabeza? Y que luego ya me dirán dónde está la proporción de hacer lo que está llevando a cabo Israel, matando a miles de personas cada semana, porque la resistencia palestina realizó una ofensiva a principios de octubre. ¿Dónde está ahí el balance de muertos? ¿Dónde está la proporcionalidad que demanda la Unión Europea? No existe, porque Israel tiene un único objetivo: mandar fuera o exterminar a los palestinos, para crear el Estado puro judío, que ese es su objetivo. Así que, camaradas, no permitamos una nueva Nakba. Así que yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!